El día de hoy les comparto un tema que tiene que ver con la guerra espiritual que cada uno de nosotros que somos cristianos tenemos en contra de nuestro enemigo en común. Me refiero no a otro, sino a Satanás. Ahora, todos nosotros nos encontramos en esta guerra y es una guerra invisible, es una guerra espiritual, pero es verdadera. Y por eso 2 veces en este pasaje se nos exhorta a que nosotros nos vistamos de la armadura de Dios. El versículo 11 dice, vestíos de toda la armadura de Dios. Luego el versículo 13 dice, por tanto, tomad la armadura de Dios. Del versículo 11 al 14, 4 veces se nos dice que nosotros debemos estar firmes. El versículo 11 dice, por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor. Ese es el 10, perdón. Y el 11 dice, vestidos de la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. El 13 dice, por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. De nuevo, en el versículo 14 se nos dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Es decir, 3 o 4 veces se nos dice que nosotros debemos de estar firmes. Se los menciono brevemente, ya que la prédica va a comenzar del versículo 14 en adelante, pero les menciono la importancia de la firmeza porque en una guerra a veces el soldado tambalea, a veces el soldado puede llegarse a caer o a resbalarse, a sufrir una caída, y por eso la exhortación del apóstol Pablo es que se mantenga firme y que esté firme en esta lucha espiritual. Ahora, como mencioné, 2 veces se nos insta, se nos motiva a que nosotros nos vistamos o que tomemos toda la armadura de Dios, toda, y no decir esta parte de la armadura yo no la necesito. Pienso a veces que yo veía cuando mis hijos hace algunos años jugaban high school, jugaban soccer, perdón, cuando estaban en high school, y pues tenía que ponerse su uniforme, y luego había una parte que no se veía en su uniforme, que se tenían que poner para proteger las espinillas, ¿verdad? Porque van detrás de la calceta, la espinillera, creo que le dicen, por si llegaba alguien del equipo contrario y les llegaba a patear en la espinilla, quedaban algo protegidos. Pero de repente no faltaba algún jugador que dijera, no, pues soy rápido, soy bueno, o me molesta, lo que sea, y no se la ponían. Entonces cuando llegaba de repente un golpe de algún contrario, les dolía bastante, y aún, hermanos, llevaban el riesgo de poderse fracturar. Era importante que se pusieran todo el uniforme. Y es importante que también nosotros como cristianos nos pongamos, ahora sí, toda la armadura, porque estamos en un verdadero conflicto por nuestras almas, por nuestra vida espiritual. El tema de hoy es, tomemos toda la armadura de Dios. ¿Cómo dije? Toda la armadura de Dios. Y quiero ir parte con parte para que así cada uno de nosotros aprendamos de qué manera vestirnos, y también que nos demos cuenta si hay alguna pieza que nosotros se nos está olvidando ponerla. Primeramente dice el versículo 14 que debemos de ceñir nuestros lomos con la verdad. Algunas versiones modernas dicen que debemos de ponernos el cinto o el cinturón de la verdad. Esta área aquí son los lomos. Entonces los soldados romanos, y se está usando
el apóstol Pablo está usando la ilustración de la armadura de un soldado romano para poder explicar verdades espirituales a la iglesia de Éfeso. Entonces los soldados se ponían un cinturón que iba alrededor de su cintura, se lo ponían ahí no con el fin de poder sostener algún pantalón como los varones, usamos el cinturón que no se nos vaya bajando el pantalón, sino que más bien, hermanos, se usaba este cinto para que los soldados pudieran moverse más rápidamente en la batalla. Permítame, yo les explico. Los hombres en aquel entonces no usaban pantalones como usamos hoy en día, sino que usaban unas túnicas largas. Entonces, si ellos necesitaban correr o trabajar, entonces lo que ellos hacían es que agarraban la parte abajo de la túnica que llegaba cerca del suelo, lo iban enrollando y ya que tenían el rollo se lo metían aquí dentro de este cinto, de esta cintura. De esa manera sus pies estaban libres para correr o para trabajar o para luchar en el caso de a un soldado. Entonces resulta, hermanos, gracias. Resulta que para eso servía, para que ellos no llegaran a tropezar, para que pudieran moverse rápidamente. Entonces aquí les dice el versículo 14 que ciñeran sus lomos con la verdad. Hermanos, viene a mi mente también en Éxodo capítulo 12, cuando comieron su último alimento, los hebreos, antes de que Moisés los sacara de la esclavitud allá en Egipto, Dios le dijo a ellos que en cualquier momento ellos tendrían que salir rápidamente, que comieran de esta manera. Éxodo 12 y versículo 11 dice: con sus cinturones preparados, con sus sandalias puestas, con el bordón en la mano, y que comieran con rapidez, porque ya era la Pascua de Jehová. Ahora, lo que también les quiero mencionar es que este cinturón que ellos se ponían era la primera pieza que se ponía un soldado, y así sucesivamente, como vamos viendo las partes de la armadura, se ponían de ese orden la armadura a los soldados. Ahora, aquí entre los que estamos, yo voy a dirigirme a los varones un momento. Yo no sé si cuando usted se viste, usted empieza desde abajo con los calcetines, o quizás usted empieza desde arriba, digamos, con la camisa, hermanos, y ahí pues es cada quien como haya aprendido desde que los papás nos enseñaron cómo vestirnos, y hay pues variedad y no hay ninguna manera correcta en cuanto al orden. Pero para los soldados romanos había un orden, y esta era la pieza primera y era importante. Desde ahí empezaba todo, hermanos, porque cualquier pedazo de ropa, algo que estuviera fuera de lugar, ahí se lo podía acomodar. ¿En dónde? En el cinto de la verdad. Y lo importante es que la verdad sea lo primero en nuestra armadura, porque si no estamos en la verdad, entonces no hay nada y no pasa nada. Cristo en San Juan capítulo 17 y versículo 17, orando por los creyentes de aquel entonces como nosotros, los que habríamos de creer, pidió esto al Padre: santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Y qué importante que nosotros estemos agarrados de la autoridad de la palabra de Dios. Si Dios lo habló en su palabra, con eso nos ha de bastar. Aleluya. En cuanto a la verdad, otro texto es San Juan 14, versículo 6, cuando Cristo le dijo a sus discípulos: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Él es la verdad. Si Él no fuera la verdad, ¿de qué sirve congregarnos? ¿De qué sirve cantar? ¿De qué sirve hacer oración? Pero Él es el cimiento, Él es el fundamento de la fe. Si no lo tenemos a Él como la verdad, entonces estamos aquí perdiendo el tiempo. Pero por cuanto Él es la verdad, hermanos, todo lo que hacemos como cristianos y lo que hacemos como en la iglesia tiene sentido y vale la pena y es de mucho provecho. Aleluya. Mire, el cinto de la verdad que va alrededor de los lomos
ya que no funciona como un cinturón que yo o usted trae puestos, se le puede comparar como al cinturón que usa alguien que trabaja en construcción, en remodelación. Ve que tienen esos cintos que no están ahí para que se vean bonitos, sino que son prácticos. Por aquí hay un lugarcito donde puede poner sus clavos. Por aquí cuelga el martillo, por aquí pone quizás algunos tornillos, por aquí pone el metro, por aquí pone el lápiz por si ha de dibujar algo donde va a ir a cortar, y de repente aquí pues trae un taladro, tiene de todo. ¿Para qué? Para que el trabajador cuando está en pleno trabajo no te tiene que parar cada 5 minutos, ir a la caja de herramientas, perder tiempo, volver y regresar, pararse, hincarse, levantarse 100 veces al día. Es muy práctico porque ahí lo carga todo. Y así, hermanos, la verdad de Dios, la verdad de Cristo, la verdad de su palabra, eso es lo que sostiene todo. Así como el cinto del que trabaja en remodelación, ahí va cargando todas sus herramientas. El cinto de la verdad del cristiano es lo que carga ahora sí la vida cristiana y lo demás de la Escritura. Por eso es importante que usted esté convencido que solo hay un nombre bajo el cielo en quien nosotros podamos ser salvos, y su nombre es Cristo. Él es el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre aparte de él. Aleluya. En segundo lugar, el soldado romano pues se ponía una coraza, dice el versículo 14, y vestidos con la coraza de justicia. La coraza se ponía aquí, desde la nuca, cubriendo el pecho, y yendo hacia abajo, cubriendo parte de los muslos. Servía para proteger los órganos vitales del soldado. Protegía, por ejemplo, el corazón, porque un flechazo o una jabalina al corazón daba por terminada la vida del soldado. Protegía también los pulmones. ¿Qué va a hacer un soldado si le hieren en los pulmones? O imagínese el hígado o cualquier otro órgano vital. Pero ¿qué era lo que sostenía esa coraza? Esa coraza era sostenida por el cinto de verdad, eso hablando espiritualmente, pero el cinto que usaba, o el cinturón que usaba el soldado. Entonces, la coraza era hecha de metal, y su diseño o su propósito era, hermanos, para poder defender al soldado por si un soldado contrario llegara con alguna espada o le aventara alguna jabalina o viera algún flechazo. Entonces eso lo protegía. Sería como hoy en día los policías que traen como como un protector, ¿verdad? Como antibalas. Solo que en aquel entonces no habían balas, sino que hablamos de espadas, de cuchillos, de flechas, etcétera. Pero fíjese que ya cuando con la aplicación espiritual se nos dice que es la coraza de justicia. Ahora, nuestra justicia en sí no es nuestra, es de Dios, y Él a nosotros nos los ha transmitido. Les invito a que me acompañen al libro de Filipenses, capítulo 3 y versículo 8. En los primeros 7 versículos de Filipenses 3, Pablo habla acerca de todos los privilegios que él tuvo como un líder religioso entre los israelitas. El lugar de su origen, quién fue ahora sí su instructor, de qué tribu venía, etcétera, etcétera. Y luego empieza a concluir y dice en el versículo 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas, es decir, todos los privilegios que él tuvo, como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Todos esos privilegios, mejor los perdió, y los tengo por basura para ganar a Cristo
y ser hallado en él, en Cristo, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, por obedecer la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. He recibido una justicia no propia, una de Dios que Dios me regaló en el día que yo recibí a Cristo. Porque el día que yo y usted nos convertimos al Evangelio, llegamos a entender que la carga y la culpa de nuestros pecados fue sobre Cristo. Él recibió nuestros pecados y nosotros a cambio se nos entregó la justicia de Cristo. A modo que cuando el Padre nos mira a nosotros, lo que Él mira a su Hijo Cristo en nosotros. Pablo dijo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Aleluya. Él nos ha justificado. Aleluya. Gloria sea el nombre de Dios. Esa es una justicia, es como una posición que tenemos delante de Dios. De repente alguien le dice a otra persona, oye, tienes que entender cuál es tu lugar. De repente alguien que tiene un rango más alto le dice eso a alguien que tiene un rango más bajo, como para decirte, sabes que no te iguales, entiende tu lugar. Pero en nuestro caso como cristianos, cuando decimos entiende tu lugar, no es para subajar, no es para levantarnos, porque hermanos, porque nosotros como hijos de Dios, Dios al vernos, Él nos ve como justos. Aleluya. Es la coraza de justicia. Ahora, fíjese que ya que tenemos esa coraza de justicia, la cual no es propia, pero es dada por Él, eso nos ha de motivar de vivir una vida justa y agradable delante de Dios. ¿Qué es, hombre, lo que Dios pide de ti? Que practiquemos justicia, que andemos en humildad, pero que hagamos obras justas. Y sabe que cuando nosotros andamos viviendo, aunque no seamos perfectos, pero andamos viviendo vidas justas delante de Dios, eso nos inspira confianza, nos da seguridad. Como dice el libro de Proverbios, capítulo 28 y versículo 1. Proverbios 28 y versículo 1 dice así: huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo, ahí está la justicia, mas el justo está confiado, está seguro. El justo está confiado como un león. Porque sabemos que aunque no somos perfectos y llegamos a tener fallas, pero sabemos que nuestras vidas están en orden, que nuestras vidas responden ante el Evangelio. Aleluya. Entonces, hermanos, hay que ponernos la coraza de justicia. Una justicia que viene de parte de Dios. Es una coraza que protege nuestro corazón y órganos vitales. Y usted se acuerda que en Proverbios también dice, capítulo 4, sobre toda cosa guardada, ¿guarda qué? Guarda tu corazón, porque de él mana, de él proviene la vida. Ahí está la coraza de justicia guardando nuestro corazón, hermanos. Bendito sea el nombre de Dios. Pero el tercer elemento en la armadura lo vemos en el versículo 15. Y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Cuando éramos niños, nuestros padres nos decían, póngase los zapatos. O si estaban al revés, cámbienlo. El derecho está en el izquierdo y el izquierdo está en el derecho. Hermanos, pero qué importantes son los pies. Sabe que los pies tienen 26 huesos. Y si a usted le duele cualquiera de esos huesos, la vida es un poco difícil. Yo me acuerdo, un hermano y amigo del estado de Indiana me decía que su hermano, él trabajaba haciendo zapatos ortopédicos. Hacían unos zapatos mandados a hacer. Dice que, estoy hablándole como hace 20 años, decía que la gente
digamos, cuando compraba esos zapatos es porque dice que llegaban casi arrastrándose por el dolor de los pies, dice, y les medían los pies y le sacaban como, ¿cómo se llama? Como cuando meten su pie como en un yeso, ¿verdad? Y le sacan el molde exactamente y pagaban, quién sabe, en aquel entonces como $300, dice, porque ya sus vidas eran miserables con el dolor de los pies. Hermanos, qué importante, hermanos, es el calzado que uno se pone. Y aquí está diciendo, hablando de un calzado que no tiene que ver con la comodidad, tiene que ver, hermanos, con el apresto, con la rapidez de llevar el evangelio de la paz. Calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. El calzado de los soldados romanos era, le metían unos clavos por adentro para que la parte filosa del clavo saliera abajo, para que en el día del combate no se fuera el soldado a poder resbalar, que si viene de repente alguien dándole con la espada y se tiene que hacer a un lado, luego no se vaya a caer y le terminen pues volando la cabeza o algo por el estilo. Tenía que estar firme. Entonces por eso tenía esos clavos. Y para no caerse. Hermanos, qué importante que en la vida como cristianos no suframos de caídas. Y aun si llegamos a caer, hermanos, que no vivamos la vida solo como cristianos. La Biblia dice, ay de aquel que cuando cae está solo. Porque si son dos, el uno le levanta, gloria a Dios. Pero si anda solo, hermanos, qué triste es caer. En el deporte, hoy en día, hermanos, hay zapatos, hay calzado para todo. Los que juegan fútbol tienen sus tacos, su calzado. Los que juegan fútbol americano, pues también tienen su taco, pero son diferentes. Los que juegan béisbol también tienen su taco, pero son diferentes a los de fútbol y del fútbol americano. Cada quien tiene su estilo, ¿verdad? Los que juegan el fútbol adentro, ¿cómo le dicen? Indoor soccer, ¿verdad? El indoor tienen diferente. Y de repente un jugador empieza a jugar indoor y dice, no, yo para qué voy a comprar, digamos, es otros $100 que voy a ir a gastar, hasta que algún día se resbala adentro y se da un porrazo que le duele, veamos, la espalda, y dice, no, mejor hubiera comprado, y luego va y gasta, ¿verdad? Hermanos, pero aquí, hermanos, este calzado es con el fin de que rápidamente, es decir, con diligencia, que lleven el evangelio. No hay tiempo que perder. Cristo viene pronto. Las almas se están perdiendo. Necesitan la salvación. Yo sé que todos estamos ocupados. Romanos capítulo 10, versículo 15 dice, cuán hermosos, cuán bellos son los pies de aquellos que anuncian las buenas nuevas. Aleluya, gloria a Dios. No importa, hermanos, si digamos, aunque tenga ahí un espolón, aunque tenga por ahí un juanete, aunque tenga por ahí, hermanos, lo que tenga en el pie, hermanos, pero la Biblia dice que los pies de los que anuncian las buenas nuevas, esos son los pies hermosos. Bendito sea el nombre de Dios. Dice, calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. ¿Y por qué habla acerca de la paz? ¿Sabe que nosotros antes de conocer a Cristo éramos considerados, dice Efesios capítulo 1, éramos enemigos de Dios? Enemigos. Él lo dice. Y si usted le dice eso a un inconverso, dirán, ¿cómo? Yo no soy peleado con Dios. Yo no me meto con Él, que no se meta conmigo, y se creen muy así como que están bien, pero al hablar de esa manera, le dan la espalda a Dios y Dios los considera enemigos. Así estábamos nosotros sin darnos cuenta. Y dice Romanos 5, versículo 1, debería memorizarlo si no se lo sabe. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Gloria a Dios. Hay paz para con Dios como resultado de ser justificados, de ser perdonados. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces, por eso se llama que es el evangelio de la paz, porque nos brinda paz para con Dios. Mire, de repente
usted trata de hacer la paz con alguien y hay gente que, hermanos, que se presta. Y hay gente que usted de repente va y usted quiere pedir perdón o quiere hacer las paces o algo y como que al final de todo salió peor la cosa. ¿Sí le ha pasado? Y uno dice, ni para qué le intenté, mejor, ¿sabe qué? Mejor nada más lo saludo y la dejamos así, porque si volvemos a tocar el tema o si aún, ¿verdad? La cosa sale peor. Hermanos, pero qué bonito con Dios. Cuando le pedimos perdón, Él perdona y lo que experimentamos es una grandísima paz. Pero esa paz hay que seguirla. La Biblia dice, seguir la paz, ¿verdad? Para con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hay que buscar la paz, hermanos, todos los días, porque dice la Biblia que el pecado batalla contra nuestra alma. Estamos en una lucha espiritual. Y de repente, hermano, hay cosas que nos quitan la paz, ¿verdad? De repente, hermano, se pierde la armonía en el hogar. De repente no falta alguien iba a decir en la iglesia, pero estaba pensando en el hogar, pero puede ser en la iglesia también, ¿verdad? Digamos que de repente, no sé, como que nada más anda ahí picando y picando, ¿verdad? Como el chile piquín, ¿verdad? Ahí estando nada más, ahí que nada más, como que ahí, como que nada mal está, y como que no, y está uno que quiere perder los estribos. Y hay situaciones que de repente perdemos la paz, como que antes de que termine el mes ya se terminó el dinero. O la situación con el carro, o la situación médica, o las finanzas, lo que sea. ¿Sabe qué? Entonces lo que nos hace falta, hermanos, es buscar más de Dios. Es estar orando, estar descansando en Él. Venid a mí todos los trabajados y cargados, que yo os haré descansar. ¿Cuántos están cansados? Bueno, algunos, ¿verdad? Nos sentimos cansados. El trabajo, la rutina, de domingo a domingo, ahí estamos y de repente, digamos, ya vienes cansado del trabajo y, mano, tiene que ser algo en la casa. Usted quería descansar, usted esperaba la hamaca, ¿verdad? Y el agua no sé, de Jamaica, el agua de una buena horchata, pero hay otra cosa que hacer y que no, hombre, digamos, hermanos, la paz viene de Dios, el descanso viene de Dios. Dice aquí, versículo 15, y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sigamos con la armadura, versículo 16. Sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. ¿Verdad? Esto es el escudo de la fe, versículo 16. El cuarto elemento de la armadura. Ahora, el escudo era aparte de la coraza. La coraza va aquí, vea, aquí pegado al cuerpo y está colgándose o está siendo agarrado, se sostiene, mejor dicho, de ese cinturón que tiene el soldado. Pero el escudo está sostenido por alguno de los brazos del guerrero. Con un brazo tiene la espada, con el otro brazo tiene el escudo. Era como en forma como ovalada. De ancho era como unos 2 pies y medio, casi como 1 metro de ancho. Y de alto era como unos 4 pies de alto, más o menos. Como el tamaño de una puerta de refri para los comelones, pues. No se cree. Como así de alto. Y si lo subía, pues cubría casi todo el cuerpo del soldado. Y la Biblia dice, sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Porque, hermanos, cuando el soldado romano estaba peleando, hermanos, le aventaban dardos. Esos dardos eran preparados por los enemigos. Los hacían con buena punta para que traspasaran el cuerpo o la cabeza de algún soldado. Los hacían con suficiente peso para que cuando llegaran al cuerpo de un soldado enemigo entrara con fuerza.
Les tomaba tiempo prepararnos. ¿Usted no cree que el enemigo prepara los dardos con tiempo y con bastante cuidado para atacarnos? Porque él sabe cuál es el punto de su debilidad, como el mío también. Él sabe precisamente qué es lo que a usted más le molesta y le enoja. Se acabaron los amenes. El diablo sabe exactamente cuál es su lado flaco y qué es lo que más le tienta a usted. No, pues el alcohol pues ya no me tiene tanto tiempo que no he tomado, pero de repente hay alguna otra tentación. Tenga cuidado, tenga cuidado. Vean, de repente en el área sexual, usted es fácilmente tentado. Tenga usted cuidado, hermano. Póngase, tome, mejor dicho, ese escudo de la fe. Dice sobre todo, es algo bien importante. Sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos. Porque si usted apagó unos 10 o 100 dardos, pero con uno que penetre, hermanos, con eso ya estuvo. Ahora, hermanos, ese escudo, tenía su propósito, tenía su forma, tenía como propósito apagar los dardos. Eran hechos de madera y eran a la vez cubiertos con telas que fueran gruesas, y también tenían cuero alrededor, y muchas veces eran empapadas en agua para que cuando llegara un dardo, los dardos venían ya con fuego para que se apagaran rápidamente. Pero mire, ¿por qué dice que es escudo de la fe? Primera de Juan, capítulo 5 y versículo 4. Primera de Juan 5, 4. Dice así: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Por medio de la fe vencemos al mundo. Por medio de la fe vencemos la tentación. Cuando viene la tentación, el deseo de ser mundano, todo aquello, nosotros podemos decir: pero el Señor está conmigo. Señor, yo sé que tú me vas a sacar adelante. Yo estoy confiando en ti. Y por medio de esa fe nosotros podemos vencer el mundo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Otra cosa en cuanto a los escudos: esos escudos encajaban los unos con los otros, como se agarraban el uno del otro. Mire, es como las sillas donde usted está sentado. Se da cuenta de que están agarradas, como que están locked unas con otras. Si usted jala una, digamos que está de ese lado, quizás con unas 6 sillas, le jala de un lado, jala las demás. Y así el escudo de la fe, digamos, si había toda una hilera de soldados, todos lo levantaban al mismo tiempo. Si venían dardos desde arriba, o lo bajaban al mismo tiempo si los dardos venían quizás en una parte más baja. Qué importante trabajar en equipo, hermanos. Qué importante, hermanos, poder apagar los dardos del maligno con la unidad. Hermanos, en la iglesia la unidad es bien, bien importante. No sea usted aquel hermano que por ahí atrasito anda chismeando, anda levantando calumnias, diciendo cosas falsas. No haga eso, porque nosotros somos el ejército de Dios, somos soldados de Jesucristo. Tenemos que juntos tomar el escudo de la fe y apagar los dardos del maligno. ¿Cuándo me están entendiendo? Vamos con la quinta pieza. Nos dice aquí la palabra de Dios en el versículo 17. Estamos de nuevo en el libro de Efesios y capítulo 6. Dice Efesios capítulo 6, versículo 17: y tomad el yelmo de la salvación. La versión moderna la voy a decir el casco. En inglés es helmet. Hermanos, porque el soldado romano usaba el casco, estaba hecho de metal.
de metal, perdón dicho, y le cubría pues la cabeza, pero también, hermanos, le cubría las sienes, que es el forehead, esta parte. También estaba cubierto aquí, hermanos, los cachetes. Casi lo único que no estaba cubierto era los ojos. Y aunque hay que proteger los ojos también, hermanos, pero de otra manera tenían que tenerlos descubiertos para poder mirar y poder pelear contra sus enemigos. Y también no estaba cubierta la nariz, porque pues igual tendrían ellos que poder respirar. Pero todo lo demás estaba cubierto completamente, hermanos. Entonces resulta, hermanos, de que en cuanto a la vida espiritual, hay que proteger nuestra mente, nuestra manera de pensar. Sabe que el diablo es experto de sembrar semillas de duda, sembrar semillas de desánimo en nuestras mentes. De repente, un hermano que, no sé, está sirviendo, está ayudando, lo que sea, y de repente el diablo le quiere meter a usted. No, pues mire, ese hermano se cree la gran cosa, solo él, quién sabe qué, y no sé qué tanto, seguramente lo hace por los aplausos, y usted qué sabe, es el diablo seguramente que le está metiendo en su mente. Deje de ser tan criticón, aleluya. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Verdad? Usted no se desanime, hermano. Usted no sea criticón. O de repente usted diga, no, pues yo ya no puedo en mi vida cristiana, yo pues ya me estoy dando por vencido, yo para qué me metí en esta carrera o en este camino del evangelio, pues yo no la hago, yo no estoy cumpliendo, yo no soy como los demás, yo me siento que soy un hipócrita. De repente alguna gente del mundo dice, no, yo no voy a la iglesia porque está lleno de hipócritas, hermanos. Hipócritas de donde sea, hermanos, gloria a Dios, hermanos. Y por lo menos aquí en la iglesia, aunque sabemos que nosotros también le fallamos a Dios y podríamos caer en eso, hermanos, pero le pedimos a Dios, Dios, yo no quiero ser hipócrita, yo quiero ser sincero, yo quiero buscar a Dios, ayúdame a mí. ¿Cuándo me están entendiendo, hermanos? Gloria sea a Dios. Entonces, qué importante guardar nuestras mentes y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Bien importante lo que pensamos en nuestra mente, en nuestro corazón. De la abundancia del corazón, hermanos, habla la boca. El enemigo siempre nos quiere desanimar y nos dice, no, pues mira, te enojaste, hiciste esto, dijiste aquello. No, pues a lo mejor ni cristiano eres. Dice, hijo, a lo mejor no soy. Mire lo que dice 1 Juan capítulo 5 y versículo 13. Primera de Juan capítulo 5 y versículo 13, cuando usted empieza a dudar que a lo mejor ni cristiano es porque no sé, quizás anda abajo o algo hizo o algo le está pasando. Dice el versículo 13, Primera de Juan 5, estas cosas he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Cuántos aquí creen en Él? Para que sepáis, es decir, para que sepas ciertísimamente que tienes vida eterna. Desde que tú lo recibiste, tienes vida eterna, aleluya. Tu vida eterna no empieza cuando te mueres y te vas a la gloria. Desde que lo recibiste ya tienes vida eterna, bendito sea el nombre de Dios. Hay seguridad en Cristo y por eso hay que seguir creyendo en Él. Hermano, cuidado lo que dejamos que entre a nuestra mente. Cuidado lo que nosotros miramos con nuestros ojos, porque por medio de los ojos entra a nuestra manera de pensar. Hay que cuidarnos, hermanos. Aleluya. Hermanos, así debemos de tener confianza. Pase lo que pase, hermanos, tenemos la victoria en Cristo. Aleluya. Vamos al sexto elemento del armamento, ya casi acercándonos al final. La mitad del versículo 17, estamos en Efesios y capítulo 6, y dice así: tomad el yelmo de la salvación, ya lo vimos, y la espada del Espíritu, ¿qué es qué? ¿Más fuerte? La palabra de Dios, efectivamente, así es. Después de hacer una lista de 5 piezas defensivas en la armadura de Dios, ahora el apóstol nos ofrece o nos habla acerca de un arma que sirve no solo para defender, pero también para atacar.
La espada del soldado romano podría ser tan pequeña como unas 6 pulgadas nada más, o podía ser tan larga como unas 18 pulgadas. Tenía filo de ambos lados para que pudiera cortar en diferentes direcciones. Por si le llegaba un enemigo por acá y otro por acá y tenía que atacar acá y luego este lado, no tiene que voltear la espada y darle así, hermanos. Era, por lo tanto, hermanos, más eficaz. Y no solo aquí en Efesios se le compara la palabra de Dios a una espada, pero también el libro de los Hebreos, versículo 12, dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta dividir el alma y el espíritu, la coyuntura y los tuétanos, y aún discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así es la palabra de Dios. Hermanos, cuando usted va y usted visita a alguien, usted quiere animar a algún hermano y usted le puede dar diferentes tipos de consejos, usted le puede decir cosas como que échale ganas, lo cual pues no digo que está malo, pero está bastante incompleto. Pero usted le dice algo de la palabra de Dios como he aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, y usted le da palabra de Dios. Eso penetra su vida, eso penetra, hermanos, aún entre el alma y el espíritu. Hace una obra mucho más allá que un consejo que es natural que cualquier inconverso le pueda dar. En Apocalipsis 2 y versículo 16, mire lo que Cristo dice. Apocalipsis 2 y versículo 16, aleluya. Le habla a la iglesia en Pérgamo y le dice: por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé con ellos con la espada de mi boca. ¿Sabe que cuando Cristo regrese a la tierra, después de los 7 años de tribulación, y vendrá con su ejército, ahí venimos nosotros con él, dice que él destruirá a los enemigos de Israel y los enemigos de Dios con la espada que sale de su boca? ¿Qué es eso sino más la palabra de Dios? Hay poder en la palabra de Dios para salvar al perdido, para sanar al enfermo, para levantar al caído, para animar al que se encuentra desanimado. Es más, cuando Cristo fue tentado en Evangelio de Mateo 4, del 1 al 11, el enemigo vino a desanimarle, vino a tentarlo. Cristo, bautizado, fue llevado al desierto y 3 veces él lo tienta. Pero cada vez, ante cada una de las 3 tentaciones, Cristo usó la palabra de Dios. Cada vez él decía: porque escrito está. Y al final le dijo: quítate, Satanás, porque escrito está: adorarás solo al Señor tu Dios y a Él solo servirás. ¿Y sabe lo que pasó? El diablo se fue y los ángeles de Dios vinieron y ministraron a Cristo. Y con la palabra de Dios ahuyentamos al enemigo de nuestras almas. No hay nada que pueda desarmar o derrotar a Satanás como la palabra de Dios. Aleluya. Así es. Bendito sea el nombre de Dios. Hermanos, la espada del soldado romano funcionaba para defender como también para atacar. Y la espada del cristiano debe de defender la verdad ante los ataques del enemigo que levantan herejías. Pero no solo eso, hermanos, también se debe de usar de una manera positiva la palabra de Dios. Primeramente debemos de leerla, aleluya. Debemos nosotros de desear como niños espirituales la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. De repente algunos de ustedes que vivieron antes de los tiempos de internet, cuando estaban casados, se escribían cartas, ¿verdad?
con la persona que ahora es su esposo o su esposa, cuando andaban de novios. Estaban las cartitas y cuando lo abría, ¿y qué dirá? ¿Y qué dirá? Y lo abría y lo leía y uno dice, ¿pero qué quiere decir? Y lo vuelve a leer y no, ¿y qué quiso decir con esto? Y no, ¿me quiere o no me quiere? O que, digamos, ¿qué tanto? ¿Me está animando o me está cortando? Y lo lee con un deseo más que leer la palabra. Hay que meditar también en la palabra de Dios. Y eso, ¿qué significa para mi vida? Hay que estudiarla. Gloria sea a Dios. Por las Biblias, hay Biblias que también son Biblias de estudio, que tienen unas notas adicionales a lo que es la Biblia para ayudarnos a entender, a interpretar correctamente. La Biblia en sí es completa, pero qué bueno cuando tiene algunas ayudas. También la Biblia hay que memorizarla. Vean, los cristianos en países como la China o Corea del Norte, hermanos, si entran los soldados comunistas a las casas de los cristianos y vienen, empiezan a buscar Biblias, se las quitan, se los confiscan, los queman y después se hallan sin Biblias. Entonces lo que hacen es memorizan la palabra de Dios, la tienen memorizada, y de esta manera, ¿quién se las puede quitar? Es más, y cuando tienen la Biblia, hermano, a veces la van arrancando, que mira, aquí tú lees este capítulo 1 de San Juan a ti, capítulo 2 a ti, y así la van repartiendo, hermanos, porque hay tan pocos ejemplares de la palabra de Dios. Y nosotros que tenemos mucha palabra de Dios, hay que leerla, estudiarla, memorizarla, obedecerla, aplicarla, y no solo eso, compartirla con otras personas. Ya llegué al final. Con todo y esto, nos dice la palabra de Dios en el versículo 18, que ya habiéndonos nosotros vestido de la armadura de Dios, todavía hace falta algo que es súper indispensable. Orando de vez en cuando, o en todo tiempo, perdón. Orando en todo tiempo con toda oración, toda clase de oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, no solo por los más cercanos, por los que son mis amigos, por todos los cristianos. Hermanos, la oración la quiero comparar como al aceite dentro de un carro. Me acuerdo cuando yo era un seminarista en el seminario evangélico aquí en The Trinity, aquí en Deerfield, que yo tenía un amigo que no me acuerdo si era mecánico, no era un estudiante, era un americano, había sido misionero en Guatemala, se casó con una guatemalteca y él sabía de mecánica. Y él conocía a un estudiante, creo que era de Japón, no me acuerdo de qué país era, y que tenía un carro que estaba bueno el carro. Y lo anduvo por quién sabe cuántos meses, y después que ya no funcionó y llamó, pues le dijo al amigo y hermano, amigo mío también, que se lo checara, y que cuando se lo checa, ¿qué cree? Que ya no tenía aceite, hermano. Mire, ahí no, si se le vacía el aceite, ahí no importa, hermanos, qué tan bonita es la pintura del carro, o si tiene quemacoco, no, o que qué tan bueno está el radio del carro, ¿verdad? O qué tan limpio está. Mire las llantas, cómo las trae, están nuevecitas. Sin aceite, olvídese, ese carro, digamos, se le amuela la máquina. Y sin la oración, pues igual en la vida cristiana, pues no la vamos a hacer. Por eso el apóstol termina al final de la armadura de Dios, dice orando. Ponte la armadura de Dios, pero en todo tiempo, cuando quieras orar y cuando no. Cuando te vaya bien o cuando te vaya mal, cuando tengas salud o cuando estés enfermo, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Y no cuiteando, no quedando a medias, dice, y velando en ella con toda perseverancia. ¿Cuántos de ustedes han estado orando por aquel miembro de la familia que tiene años y todavía no se convierte? No se dé por vencido.
porque todavía Dios escucha las oraciones. Por eso tenemos que velar en ellas. Y dice aquí, por todos los santos, y aún Pablo, viendo y haciendo hincapié en la importancia de la oración, dice: y por mí, yo también, Pablo, el apóstol, también necesito oración, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo, es decir, con valentía, el misterio del evangelio, por el cual soy embajador en cadenas. Estaba encadenado y no está pidiendo por su liberación, no, lo cual no estaría mal. No estaba pidiendo por su salud, aunque seguramente ya anciano y en la cárcel, estaba no muy bien de salud. No está pidiendo por su comodidad, no está pidiendo, digamos, saben, que me traigan algún bistecito por ahí, ya que pues la comida en la prisión no es la mejor, y más en aquel entonces. Oren por mí para que yo pueda predicar el evangelio. Y luego dice aquí, como debo, que con denuedo hable de él como debo de hablar. Oren por mí para que yo predique bien y yo no cambie el mensaje, porque el mensaje es el mensaje. Aleluya. Aunque usted se dé cuenta o aún no se dé cuenta, el diablo anda como león rugiente, mirando a quién devorar, y te quiere devorar, quiere acabar contigo. Lo que más quiere el diablo, dejes de buscar de Dios, que no lea la Biblia, que no ores, que no llegues a la casa de Dios. Si pudiendo llegar y teniendo tiempo llegar a la casa de Dios no llegas, ¿sabes quién ganó ese día, esa batalla? Fue el diablo. Le diste entrada. Ahora, no con eso voy a decir que te perdiste o algo por el estilo, pero nada más ten cuidado. Si pudiendo ser de bendición para alguien o para la obra no lo haces, ten cuidado, porque le están dando lugar al enemigo. Si pudiendo perdonar a alguien no lo haces, le estás dando lugar al enemigo. Es importante que te pongas toda la armadura de Dios y que ores en todo tiempo. Aleluya, aquí está el Señor. Algunos sienten la batalla y dicen: ay, hermano, yo me siento bombardeado por el enemigo. Acérquese al altar, quiero orar por usted. Quizás alguno está dormido, no sabe ni se da cuenta que el enemigo lo está atacando, y ahí lo tiene dormido, casi ni busca de Dios. Y al llegar al culto casi siente que le está haciendo un favor a Dios. No, Dios no necesita de ti, nosotros necesitamos de Dios. Estás dormido, hermano. Levántate, aleluya, abre tus ojos, porque los dardos están llegando. Aquí está el Señor. El enemigo quiere venir en contra de ti, quiere venir en contra de tus hijos, quiere acabar con tu matrimonio, quiere terminar con tu hogar, quiere desanimarte, quiere que te apartes del evangelio. Pero es más poderoso el que está en nosotros que aquel que está en el mundo. Ánimo, hermano, no se desanimen, no se den por vencidos, porque Cristo, Él tiene la última palabra, aleluya. Con Él somos más que vencedores. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Quién vive? Amén. Vamos a orar. Si Dios ha hablado a tu vida, acércate al altar. Dios te quiere ministrar, aleluya. Si estás en una lucha, en una prueba, no es señal de que estás mal, solamente de que el enemigo la trae contra ti. Él te quiere ayudar cualquier circunstancia, pero ponte la armadura de Dios y pide oración. Aquí está el Señor, aleluya. Gracias, Dios.